Buenas tardes, ciudadanos magistrados, a los amigos representantes de los medios de comunicación que siempre dan cuenta puntual de las actividades de este tribunal, al personal administrativo y jurisdiccional de este tribunal, a los ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a través de las redes y la página de internet. Vamos a dar inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, para lo cual solicito a la Secretaria General de Acuerdos que proceda a verificar el quórum y dar cuenta de los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo, llegó a constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz y el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en un juicio ciudadano y 3 recursos de apelación, cuyos datos de identificación, nombre de los actores y de la responsable quedaron precisados en el aviso correspondiente fijado en los estrados y publicados en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta ciudadano presidente. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Ciudadanos magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Si están de acuerdo, símanse y manifestarlo mediante votación económica. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la voz al juez instructor Ramón Guzmán Vidal para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en el expediente de apelación 66 del presente año. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Con su autorización vengo a dar lectura al proyecto de resolución elaborado por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz relativo al recurso de apelación 66 de 2018. Promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por el que controvierte el acuerdo de 4 de mayo del presente año, dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador 61 de esta anualidad. El primer motivo de disenso consiste en el desechamiento de la medida cautelar realizado por la Secretaría Ejecutiva en base al artículo 27, numeral 1, inciso D y numeral 2 del Reglamento de Denuncias y Quejas, considerando que de acuerdo al artículo 359, párrafo 4 y 362, párrafo 7 de la Ley Electoral, no cuenta con facultades para hacerlo, por lo que solicita su inaplicación. En la propuesta se considera declararlo infundado, ya que al contrastar la Ley Electoral con el reglamento, se observa que las mismas no son armónicas, al existir una subordinación jerárquica. Es decir, el reglamento no está por encima de la ley. Por tanto, al cumplir con los requisitos del test de proporcionalidad realizado por esta autoridad, se concluye que el secretario ejecutivo sí cuenta con facultades para desechar las medidas cautelares, siempre que ya exista pronunciamiento por parte de la comisión. En consecuencia, no es procedente su inaplicación. En cuanto al segundo motivo de disenso, el apelante aduce que le agravia el desechamiento de la medida cautelar que realizó el secretario ejecutivo bajo el argumento que ya habían sido materia de análisis por parte de la comisión en la solicitud de medida que realizó el partido Morena en un diverso procedimiento especial sancionador. En la propuesta se considera declararlo fundado, pues del análisis comparativo de las medidas cautelares solicitadas por el partido Morena y el PRI, se puede observar que la materia de la solicitud no es la misma, lo que se corrobora con las direcciones en las que se constituyeron los funcionarios electorales, aunado a que la comisión no realizó pronunciamiento respecto al cese y retiro de la propaganda electoral en microperforados presuntamente utilizados en vehículos, playeras, gorras, volantes y demás objetos con fines propagandísticos. Al no ser iguales, no se actualiza el supuesto establecido en el artículo 27, numeral 1, inciso D y numeral 2 del Reglamento de Denuncias y Quejas. En consecuencia, en la propuesta se procede a revocar el acuerdo en lo que fue materia de impugnación. Es cuanto, señores magistrados y magistradas.
Ciudadana magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestar al respecto en este acto. Al no haber intervención, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Es mi consulta, gracias. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta, gracias. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Con el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET-AP-66/2018 se resuelve. Único. Se revoca en lo que fue materia de impugnación el punto sexto del acuerdo de admisión de 4 de mayo del año que discurre, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se desechó la medida cautelar solicitada por el partido actor. Esto dentro del procedimiento especial sancionador 061/2018, por las razones expuestas en el punto 4 de este fallo y para los efectos precisados en esta ejecutoria. Se concede el uso de la voz a la jueza instructora Isis Yedid Bermúdez Marrufo para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en el expediente de apelación 60 del presente año. Buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente, y con la anuencia de los magistrados que integran este Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al recurso de apelación 60 de este año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México a fin de controvertir la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador SE/PVEM/004/2016 y acumulados de 25 de abril del 2018 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se le impone una sanción económica porque de forma reincidente se acreditó la conducta infractora prevista en el artículo 336, párrafo 1, fracción 10ª de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. El partido actor aduce que la resolución adolece de la debida fundamentación y motivación, pues considera que los preceptos legales invocados por la responsable son insuficientes, además de que no expone los argumentos o razonamientos lógico-jurídicos que llevaron a la responsable a considerar fundado el procedimiento sancionador. El ponente propone declarar el agravio como infundado en atención a que de la lectura a la resolución impugnada se advierte que la responsable estableció el marco teórico aplicable contemplado los artículos 1, 6, apartado A, fracciones primera y tercera de la Constitución Federal, 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 56, numeral 1, 58, 335, 336 y 347, numeral 8 de la Ley Electoral Local, 5, 23, fracción tercera, 68, 69, fracción primera, 70, fracción segundo, 71 de la Ley de Transparencia. Asimismo, consideró tener por acreditada la conducta infractora en razón de que el Instituto Tabasqueño de Transparencia, con motivo de diversas resoluciones dictadas en los recursos de queja que motivaron el procedimiento sancionador ordinario, le impuso obligaciones al partido denunciado, mismas que no fueron satisfechas y atendidas oportunamente, aun y cuando el plazo que le fue otorgado en cada una de estas quejas le fue prorrogado en diversas ocasiones, sin que atendiera tales requerimientos, por lo que procedió a emitir las declaraciones de incumplimiento correspondientes. De ahí que se estime que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la responsable tuvo en consideración los hechos y las circunstancias que motivaron el caso, valorando las probanzas existentes en autos, fundó sus consideraciones en la normativa aplicable y finalmente explicó las razones por las que consideró actualizada la conducta infractora. Por otro lado, el actor alega que la responsable valoró indebidamente las pruebas consistentes en las inspecciones oculares ofrecidas tanto por la autoridad como por el recurrente,
en razón de que en base a ellas consideró que sí se cumplió con lo requerido por el Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública. El ponente estima declarar infundado el agravio, en razón de que, contrario a lo sostenido por el inconforme, el órgano electoral sí tomó en consideración el resultado de las inspecciones oculares contenidas en diversas actas circunstanciadas que obran en el expediente, lo que se evidencia cuando razona sobre las acciones realizadas por el Partido Verde Ecologista de México, tendentes al cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, para concluir que serían consideradas como atenuante en la correspondiente individualización de la sanción. Finalmente, el partido actor se duele de que la multa que le fue interpuesta por la comisión de la infracción prevista en el artículo 336, párrafo 1, fracción 10 de la Ley Electoral Local resulta excesiva porque la responsable no realizó el estudio exhaustivo de las condiciones que establece el numeral 348 de la citada ley, relativo a que se deben de tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad, la conducta desplegada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la capacidad para cumplir la sanción y el beneficio o lucro obtenido. El ponente propone declarar infundado el agravio, ya que de la lectura integral a la resolución controvertida, se puede advertir que la responsable sí analizó las condiciones que establece el artículo 348, apartado 5 de la Ley Electoral Local al momento de imponerle la sanción al partido actor, tal como se evidencia de la parte destacada del estudio de la individualización de la sanción de la resolución impugnada, ya que una vez acreditada la existencia de la infracción y su imputación, la responsable consideró las circunstancias que rodean la contravención a la norma administrativa. Por esas y otras razones que se abordan en el proyecto, el ponente propone confirmar la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador SE/PSO/SE-PVEM/004 del 2016 y acumulados, dictada el 25 de abril del presente año por el Consejo Estatal. Es cuanto, señores magistrados. Ciudadanos magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, puede hacerlo en este acto. Al no haber intervención, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación que corresponda. Con su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Es mi propuesta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Y con la cuenta. Ciudadano presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET-AP-60/2018 se resuelve. Único, se confirma la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador SE/PSO/SE-PBEM/004/2016 y sus acumulados. Esto del 25 de abril de 2018 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. Dando continuidad con el orden del día, se concede el uso de la voz a la jueza instructora María del Carmen Cruz Tolentino para que dé cuenta al Pleno con los proyectos que propongo en mi calidad de ponente en los expedientes JDC 52 y AP 61, ambos del presente año. Buenas tardes, magistrado. Con su autorización, señor presidente, señora y señor magistrados, doy cuenta al Pleno con los proyectos de sentencia que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura en dos medios de impugnación. El primero, relativo al juicio ciudadano JDC 52-2018-3, interpuesto por Nidia Vera de la Cruz, para controvertir el oficio número CE 4269/2018,
signado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual le remite en medio magnético CD la tabla que contiene la información relacionada con los días, horas, minutos y segundos, así como los medios de radio y televisión en los que se está difundiendo el spot de la campaña del candidato independiente a la gubernatura del estado de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, así como el contenido de la citada tabla, tiempos pautados, aprobado por el Instituto Nacional Electoral. En esencia, la actora se duele de dos cuestiones: del oficio impugnado signado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual le remite en medio magnético CD la tabla que contiene la información relacionada con los días, horas, minutos y segundos, así como los medios de radio y televisión en los que se está difundiendo el spot de la campaña del candidato independiente a la gubernatura del estado de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, así como el contenido de la tabla tiempos pautados aprobado por el Instituto Nacional Electoral. El ponente considera declarar infundado el primero de los agravios en relación al oficio número CE 4269-2018 de fecha 3 de mayo de 2018, signado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Esto es así, pues contrario a lo señalado por la recurrente, de ninguna manera hubo omisión por parte de la autoridad responsable, Instituto Electoral, ya que de manera oportuna dio respuesta a su petición mediante el oficio impugnado, conforme a las atribuciones que le confiere la ley electoral local, en atención a su escrito sin número de fecha 26 de abril de este año, remitiéndole en medio magnético CD la tabla que contiene la información relacionada con los días, horas, minutos y segundos, así como los medios de radio y televisión con los que se está difundiendo el spot de la campaña del candidato independiente a la gubernatura del estado de Tabasco, Jesús Alí de la Torre. Es decir, la autoridad responsable proporcionó los datos solicitados relacionados a los medios de radiodifusoras y televisoras en los que se está difundiendo el spot de la campaña del candidato independiente, donde también se mencionan la estación, señal, emisoras y operador, además de la señal y programa canal en la que se difunden los spots de dicho candidato, como también se muestra la relación de impactos para el periodo de campaña del proceso electoral local ordinario 2017-2018, en la que se especifica la fecha de transmisión, el impacto, hora de transmisión, actor, cargo, la red difusora en las que se difundirán los spots. Datos que de ninguna manera evidencian alguna confusión o que no se pudiera hacer la búsqueda correspondiente de las mismas, pues citan tanto a las estaciones y señales de los programas canal de la radio como de la televisión, señalando la fecha, hora, minuto, segundo de su transmisión, cumpliendo con ello a la solicitud presentada por la recurrente, pues quedaron especificados en el medio magnético proporcionado al actor sin que haya omisión por parte de la autoridad responsable, ya que proporcionó la información solicitada sin que exista vulneración al principio de equidad e igualdad de la que se queja la inconforme. Con el oficio signado por la autoridad responsable, se cumple con el derecho de petición que establece la Constitución, ya que se realizó por escrito y se le comunicó al peticionario en un término breve con independencia del sentido de la respuesta. No se soslaya que si bien la parte actora se inconforma con el número de spots, señalado que es muy limitado, que no es equitativo, controvirtiendo así el número de pautas señalada, es de decirle que respecto a las pautas señaladas, el Instituto Electoral Local no está facultado para emitir acuerdos relacionados con las mismas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos, ya que este fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo del Comité de Radio y Televisión de este instituto, en las que se aprobaron las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de intercampañas y campañas, así como para los candidatos independientes, una coalición total en este último periodo del proceso electoral 2017-2018, coincidente con el proceso electoral federal 2017-2018 en el estado de Tabasco, mediante el acuerdo INE/ACRTES/66-2018. Por lo tanto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el oficio CE 4269-2018 de fecha 3 de mayo del 2018, signado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Ahora bien,
En relación al segundo motivo de agravio, este tribunal electoral sostiene que carece de competencia para conocer de la controversia planteada por la ciudadana Nidia Vera de la Cruz en su calidad de consejera representante propietaria del candidato independiente a la gubernatura del estado de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, toda vez que los actos que la actora reclama, consistente en el número de pautas que le fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, señalando que se vulnera el principio de igualdad en su perjuicio, que no le permite competir en un plano de igualdad en la contienda, que mientras los spots en los demás candidatos se escuchan y observan todo el día en distintas radiodifusoras y televisoras de Tabasco, solo le fue concedido un solo spot por día, el que definitivamente no tiene impacto alguno en el electorado, trastocando con ello el principio de igualdad que debe regir en la contienda electoral, que no le permite competir en condiciones de igualdad con los demás candidatos, dejándole en estado de indefensión. Las alegaciones de la parte actora son en contra de las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos durante las campañas que se llevarán a cabo en el estado de Tabasco en el proceso electoral local del año en curso, aprobada por el Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE-ACRT/66-2018. Al respecto, el artículo 41, base 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en esencia que los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, para lo cual el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda a cada estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. Bajo esa tesitura, es evidente que la inconformidad de la recurrente va encaminada a controvertir respecto a las tablas que contienen la información relacionada con los días, horas, minutos y segundos, así como los medios de radio y televisión, en lo que está difundiendo el spot de la campaña del candidato independiente de la gubernatura del estado de Tabasco, de los tiempos pautados, los que fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Así las cosas, y dado que los tiempos pautados fueron aprobados por el Consejo del Instituto Nacional Electoral, siendo atribuciones de la de conocer, en su caso, corregir, suprimir o adicionar las pautas que presenten las autoridades electorales respecto al uso del tiempo que les corresponda, aprobar las pautas que corresponden al instituto, así como las demás autoridades electorales, interpretar en el ejercicio de sus atribuciones el código y reglamento en lo que se refiere a la administración del tiempo y radio y televisión destinado a los fines del instituto y de las demás autoridades electorales, resolver las consultas que les sean formuladas en lo que se refiere a la administración del tiempo en radio y televisión. De ahí que se considere que el conocimiento del acto reclamado por el actor en cuanto al punto segundo de sus agravios, que consiste en los tiempos pautados aprobados por el Instituto Nacional Electoral, no forma parte de la competencia de este Tribunal Electoral local, al tratarse de un acto emitido por el órgano de máxima dirección de la Autoridad Administrativa Electoral Nacional. En razón de lo expuesto, la suscrita respetuosamente propone al Pleno declinar la competencia a favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues en mi concepto es el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver sobre el punto segundo de agravios que se presenta relacionado con los tiempos pautados que fueron aprobados por el Instituto Nacional por tratarse de un acto vinculado con la elección de gobernador del Estado. A continuación, doy cuenta con el proyecto del recurso de apelación 61 de este año, interpuesto por el Partido Acción Nacional, para controvertir la resolución recaída en dos procedimientos sancionadores ordinarios acumulados, a través de la cual lo sancionó por incumplir las resoluciones del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivada de 6 quejas. El actor refiere que la responsable no fundó ni motivó su decisión de iniciar por segunda ocasión un procedimiento por las mismas supuestas infracciones, pasando por alto que las denuncias presentadas por el ITAIP dieron origen a los procedimientos sancionadores ordinarios acumulados 010 y 011 del 2015, mismos que resolvió el pasado 30 de noviembre, declarando que había operado la caducidad por inactividad procesal. En concepto del ponente, no le asiste la razón al apelante porque, contrario a lo que afirma en la resolución que reclama la responsable, recapituló el modo en que llegó a la conclusión apuntada, debido a que los argumentos principales los desarrolló en la resolución de 30 de noviembre pasado.
En ese sentido, se estima que la responsable no estaba compelida a hacer una análisis exhaustiva del tema, debido a que fue la resolución antes mencionada que fijó su postura en el sentido de declarar la caducidad de la instancia por inactividad procesal en los expedientes sancionadores, y al mismo tiempo determinó que al estar vigente su facultad sancionadora, dado que no había prescrito la conducta infractora, instruyó el inicio de nuevos procedimientos sancionadores, situación que el PAN estuvo en libertad de recurrir a través de los recursos legales que la cadena impugnativa local y federal contempla, de manera que se omitió ejercer dicho derecho, se entiende que consintió el acto del cual hoy se duele y que pretende ser revocado, lo cual no es admisible jurídicamente, en virtud de la definitividad de la que gozan los actos emitidos por la autoridad electoral. También se precisa que lo relativo a la caducidad de la instancia y la prescripción de la acción, aspectos que el accionante pretende traer a cuenta en el presente recurso de apelación, se estima que opera la figura procesal conocida como cosa juzgada, porque lo resuelto por el OPLE ha adquirido firmeza y no puede ser motivo de un nuevo pronunciamiento por este órgano jurisdiccional. Refiere el actor que el órgano resolutor no consideró que el PAN ya solventó las quejas que dieron origen al procedimiento sancionador y que los particulares interesados han tenido por satisfecho su derecho a la información, lo que en su concepto se traduce en un cambio de situación jurídica de las quejas, por lo cual el Consejo Estatal debió sobreseer el mismo y no imponerle multa. El ponente propone declarar infundado el motivo de disenso, ya que en la resolución reclamada, la responsable sí se pronunció en cuanto al cumplimiento del PAN a las resoluciones derivadas de los procedimientos de quejas seguido ante el ITAIP. Sin embargo, se considera que el cese de la conducta denunciada por cualquier circunstancia no debe dar lugar a la conclusión del procedimiento, ya que el mismo tiene por objeto determinar la probable responsabilidad por la comisión de conductas tildadas de ilícitas e imponer en su caso las sanciones procedentes. De ahí que, como atinadamente razonó la responsable, no fuera posible decretar el sobreseimiento pretendido por la parte actora, ya que el cumplimiento fuera del plazo no implica que no se sancione la conducta infractora consistente en la omisión de proporcionar la información requerida por los ciudadanos, misma que se mantuvo durante una temporalidad prolongada y por ende, al realizar el estudio concerniente a la individuación de la sanción, determinara imponerle una multa, considerando además su condición de reincidente. En consecuencia, se propone confirmar la resolución reclamada. Es cuanto, señores magistrados. Gracias. Ciudadanos magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos que ya han sido mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, podemos hacerlo en este acto. Si no hay intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de los proyectos. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Son mis propuestas. Ciudadano presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano TET-JDC-52/2018 se resuelve. Primero, se confirma lo que fue materia de impugnación, el oficio SE-4269/2018, signado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual remite el medio magnético CD la tabla que contiene la información relacionada con los días, horas, minutos y segundos, así como los medios de radio y televisión en los que se está difundiendo el spot de la campaña del candidato independiente a la gubernatura del estado de Tabasco, Jesús Alí de la Torre. Segundo, este Tribunal Electoral de Tabasco se declara incompetente para asumir conocimiento del medio de impugnación intentado por la ciudadana Nidia Vera de la Cruz en su calidad de consejera representante propietaria del candidato independiente a la gubernatura de Tabasco, Jesús Alí de la Torre. En cuanto al segundo punto de agravio, que se encuentra relacionado con los tiempos pautados,
mismos que fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral por tratarse de un acto vinculado con la elección de gobernador del Estado. Tercero, en consecuencia, se declina la competencia en favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien debe ser remitido el medio de impugnación a efecto que determine lo que en derecho proceda. Cuarto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral de Tabasco para que realice los trámites correspondientes del envío, debiendo formar un duplicado del expediente con copia certificada de las constancias para el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en el recurso de apelación TET-AP-62/2018 se resuelve: único, se confirma la resolución dictada el 25 de abril del presente año por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento sancionador ordinario acumulado citado en el proemio de este fallo. Una vez que ha sido agotado el análisis de los puntos del orden del día, ciudadanos, magistrados, medios de comunicación y público en general, siendo las 13 horas con 50 minutos del día 29 de mayo del año 2018, damos por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para el día de hoy, por lo que agradecemos su presencia y que pasen muy buenas tardes.